La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues bien, amigos, de la mano de Ficolsa vamos a entrar de lleno en este espacio que ya les hemos venido anunciando que uno de los temas que vamos a abordar hoy son los incentivos fiscales a la iniciativa emprendedora. Es un tema a desarrollar, como después conoceremos las últimas noticias en torno a la empresa y a la economía. Buscaremos las preguntas de Facebook y tendremos también un empresario invitado, que en esta ocasión es Jesús Caballero Valero, que es administrador de la empresa Ingerein Sociedad Limitada. Pues muy bienvenidos a este programa. Alberto López ya está con nosotros, que es el socio del despacho de Ficolsa, economista y auditor. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, esto del tema que hoy nos ocupa es práctico, es interesante, va a dar buenos resultados, esos incentivos fiscales. Bueno, en principio, vamos a ver. En principio, ya os dijimos, anunciamos el día 5 en la tertulia que se había publicado un Real Decreto 4/2013 en el que se establecían unas medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo. Eran 8 grupos de medidas y hoy vamos a intentar tratar de ellas 5 que corresponden al ámbito económico y no al ámbito laboral. Uh-huh. Y de las 5, realmente 3 tienen incidencia bastante habitual en el mundo empresarial, que son los incentivos fiscales al crecimiento empresarial, la ampliación del pago a proveedores y las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. ¿Y cómo se traduce esto? En principio, los incentivos fiscales al crecimiento empresarial, que es la medida más importante en cuanto al efecto económico, tiene 2 vertientes. Tiene la vertiente que va referida al autónomo, que crea una empresa, o a las sociedades que se constituyen en el año 2013. En principio, hablando de los empresarios autónomos, las personas físicas, pues esta normativa regula que todas las personas físicas que inicien su actividad a partir del 1 de enero del 2013 y que se acojan a un sistema de tributación que se llama la estimación directa, que contempla sencillamente tratar los ingresos y restar los gastos, pues van a poder tener una reducción del 20% sobre el rendimiento neto de esos ingresos menos gastos, que les va a suponer un ahorro en tributación importante en la renta de las personas físicas cuando tributen su actividad económica, uh-huh. Cuando tributen la parte correspondiente a su actividad económica. En los requisitos fundamentales que tienen este apoyo, esta reducción del 20% de lo que resultaría la base para pagar, es que primero no tiene que haber ejercido actividades con beneficios el año anterior, esta persona física. En segundo lugar, si ha dejado de ser trabajador de una empresa, puede tener la ventaja siempre que no le facture a la empresa de la que salió el año anterior más del 50% de su facturación. Es decir, el autónomo, la persona estaba trabajando, dejó de trabajar, creó una actividad por su cuenta, de alta por su cuenta, pero claro, si le factura más del 50% de sus ingresos a la empresa de la que salió, la norma no aplica. Ajá, perfecto. Y en tercer lugar, hay una figura que es el autónomo dependiente, que es una figura no muy conocida, pero que es la figura del autónomo típico que trabaja a más de un 75% a una empresa. La ventaja también reduce este 20% del rendimiento a ese trade que se llama el trabajador autónomo dependiente, pero también es verdad que ese 75% tampoco lo puede trabajar a la empresa de la que viniera si hubiera trabajado en el interior. Es decir, la reducción exige inicio de actividad, pero no tiene que haber una relación, una vinculación con haber sido trabajador anteriormente de la empresa a la que se le está facturando. Como poco, el 50%. Uh-huh. Menos sí, pero a partir del 50%. No pasar del 50%. Ahora, si uno es autónomo dependiente y trabaja a una empresa más del 75% y no es la empresa de la que venía, puede tener la deducción también. Y el segundo frente de apoyo puramente fiscal es que también tiene que ver con los autónomos, y es los autónomos que hayan creado una empresa y que hayan pedido la prestación del pago único del desempleo, pues antes, salvo los discapacitados,
En la renta tenían que tributar como poco por 15.500 euros, lo demás quedaba exento, pero 15.500 euros tenían que tributarlos del pago único que le habían dado. Ahora el pago único que le dan queda sin tributación ninguna, es decir, el importe que se le entrega al recibir el pago único no tienen que tributarlo. No tienen que tributar por haber recibido eso. Que antes los 15.500 sí los pagaban, tributaban sobre esa cantidad, no pagaban 15.500, pagaban la base correspondiente, la tributación correspondiente a los 15.500. El resto quedaba exento. Bueno, ¿qué condiciones tiene este apoyo? Pues también que ese pago único tiene que estar dedicado a esas actividades tanto del propio autónomo durante 5 años, o bien que el pago único, que a veces también se podía dedicar a cooperativas, el trabajador, quien había recibido el pago único y se integraba en una cooperativa, también podía recibir el pago único, o se integraba en una sociedad limitada laboral, pues también tiene que estar integrado como poco 5 años en estas actividades. Es decir, yo recibo la prestación del desempleo, la recibo como pago único y formo parte de una sociedad limitada laboral. Sí, que no solamente sea crear tu propia empresa. O forma parte de una cooperativa. Y ahora bien, la ley de febrero ha incluido además que si el pago único se lo dedica también a la constitución de una sociedad mercantil y formo parte de ella y dedico ese pago único a formar parte de esa sociedad mercantil, o también de alguna forma una sociedad para iniciar los gastos de arranque y demás, esto también está bonificado. O sea, de alguna forma puede dedicarlo, bonificado o no, puede dedicarlo y puede aplicarse la ayuda. Y luego la tercera ayuda fiscal importante ya tiene que ver con las sociedades. Y es que las sociedades que se constituyan a partir del 1 de 1 del 2013, pues y tengan que tributar en el tipo general. Ya la semana pasada hablamos de que había un tipo reducido cuando se mantenía y se creaba el empleo. La semana pasada no, hace 2 semanas. Ahora ya han dado un paso más y los primeros 300.000 euros tributan al 15, no al 20, y los siguientes tributan al 20. Es decir, los del 15 hay un tramo que se beneficia. Lo del 20 ha pasado al 15 y lo del 25 ha pasado al 20. Pero tienen que ser sociedades que inicien su actividad el 1 del 2013. Bien, es verdad que efectivamente lo que no puede ocurrir es que la sociedad que inicies tú hayas tenido una actividad de trabajador el año anterior como autónomo y formes parte más del 50% de la sociedad, o que hayas tenido vinculación con una sociedad anteriormente. Es decir, que tú tienes que venir, la sociedad tiene que estar constituida con distancia en el tiempo del trabajador. Y una medida ya fuera del ámbito de lo que son los beneficios fiscales, el apoyo fiscal a la actividad emprendedora, en definitiva, son la ampliación del plazo a proveedores. Las facturas líquidas vencidas exigibles antes del 1 de 1 de 2012 que se debieran a proveedores por las entidades locales, se tiene hasta el 22 del 3 para solicitar la emisión del certificado individual de reconocimiento de obligación. Es decir, a quien le deban facturas del año líquidas vencidas exigibles antes de 1 del 1 de 2012, tiene hasta el 22 de este mes para pedir un certificado a la entidad local y que se le reconozca la deuda. Y si son comunidades autónomas quien les debe, pues las comunidades autónomas van a haber comunicado antes del 6 de este mes al Ministerio de Hacienda la relación certificada, y hasta el 22 debían consultar esa relación también en la comunidad o las listas que publique Hacienda para aceptar el pago. Bueno, ya saben, esto suena bien, se pueden cobrar de las entidades autonómicas o las administraciones locales esas deudas que sean anteriores al 1 de enero del 2012. Vamos con el capítulo de noticias. La empresa, resumen de últimas noticias. Pues aquí tenemos a Hortensia González, que nos recapitula las noticias que han ido apareciendo a lo largo de la pasada semana, y desde luego hay que hablar sobre el impuesto de la renta. Efectivamente, el Estado recaudó por el IRPF un total de 70.631 millones de euros, lo que ha representado un 1,2% con respecto al año anterior. Bueno, ¿y del IVA qué tenemos de noticias de última hora? Pues la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa cree que la medida que permite no pagar el IVA hasta que se hayan cobrado las facturas es positiva, pero quizá llega tarde para muchos empresarios que se verán obligados a cerrar en este año. Bueno, ¿tenemos inaplicaciones en los convenios laborales? Efectivamente, desde la entrada en vigor de la reforma laboral y hasta el pasado mes
mes de febrero se han depositado ante las distintas autoridades laborales un total de 1.178 descuelgues de convenio, que ha afectado a casi 50.000 trabajadores. Bueno, hay que decir que parece que la lucha contra el fraude ha aumentado, ¿no? Efectivamente, en concreto ha crecido un 10,1% con respecto al año anterior. ¿Y en cuanto a Fogasa? Pues tenemos una proposición no de ley que está exigiendo al Gobierno más recursos para el Fondo de Garantía Salarial, ante los retrasos entre 1 y 2 años en el abono de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas que se encuentran en una situación legal de insolvencia o de concurso. ¿Las pensiones siguen siendo noticia? Siguen siendo noticia. Será a partir de 2014 cuando el Gobierno informará a los mayores de 50 años de cuál es la estimación de la pensión que percibirán. La medida es aplaudida por el sector asegurador, que ha alertado en numerosas ocasiones de que los trabajadores tienden a sobreestimar la pensión que pueden llegar a cobrar cuando cumplan los 65 o 67 años de edad. Y el Gobierno sigue recaudando, ¿no? Así es. El Gobierno espera recaudar este año 9.130 millones de euros mediante un control tributario. El plan de antifraude controlará por primera vez las actividades de juego online y vigilará a los premiados. Además, se creará una oficina de fiscalidad internacional que pondrá especial atención a las actuaciones de artistas y deportistas no residentes. ¿Ha subido el IPC? Efectivamente, se sitúa en el 2,8% en este mes de febrero, una décima superior a la registrada en el mes anterior. ¿Hay unas medidas gubernamentales de relevancia? Pues sí, destacamos en primer lugar el endurecimiento del subsidio de paro de los mayores de 55 años. En el decreto ley que prepara empleo se incluye una disposición que impedirá acceder al subsidio aparte de los desempleados que superen esa edad. Y por otro lado, destacamos la penalización a los ERE que se ceben en los mayores de 50 años. En este sentido, las empresas en que los despidos estén equilibrados dejarán de pagar el coste del paro. Bueno, pues vamos ya con el apartado breve de Facebook por el tiempo. Tenemos la 1 menos 7 minutos y Rosa Alcázar, a ver qué nos dice, qué nos han dicho esta semana. Pues como todas las semanas, en nuestra página de facebook.com/FicolsAsesores nos hemos encontrado las siguientes preguntas. Uno de nuestros oyentes nos dice, ¿la reducción del 20% del rendimiento es para todos los años de actividad? Alberto. Es solamente aplicable al primer y al segundo ejercicio. Uh-huh. Otra pregunta, ¿y este 20% de reducción se puede aplicar sea cual sea la cantidad de beneficio? No, se aplica sobre los primeros 100.000 euros de rendimiento. Y por último, un cliente nos dice que un oyente nos dice que sus clientes no le han pagado en 30 días, según dice la última ley de morosidad. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, en principio lo que tiene que hacer es enviar un burofax argumentando que la modificación de la ley del año 2004 le permite reclamar el pago si no hay acuerdo previo en 30 días y si lo hubiera en 60 días. Que si el plazo es superior, en principio, el burofax pone en marcha y le da la seguridad jurídica de llegar a un pleito judicial después, pues ya tendría de parte del juez el incumplimiento del periodo de pago. Entonces, lo que te decía es reclamarlo. Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que hoy hemos dado respuesta, pero ¿dónde tienen que dirigirse los oyentes? Pues a www.facebook.com/FicolsAsesores. Pues vamos ahora con nuestro invitado. Hoy nos acompaña, como hacemos todas las semanas, un empresario. Es el administrador de la empresa Ingerein Sociedad Limitada, Jesús Caballero Valero. Muy buenos días. Buenos días, Soki. Bueno, pues vamos a ver si conocemos brevemente cómo trabaja esta empresa de Ingerein. Bien, Ingerein nace a finales del 2004 como una empresa de prestación de servicios técnicos de ingeniería y consultoría. Bien. En el año 2008 empezamos a trabajar en eficiencia energética y en el 2009 ya ejecutamos obras de instalaciones de mejora de ahorro energético y eficiencia energética, principalmente en alumbrado público. Bien. En el año 2010 entramos de lleno en la eficiencia energética de edificios de la mano de la Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha. Bien, esta entidad nos encargó realizar auditorías energéticas en edificios de titularidad pública y esto nos permitió pues desarrollar una metodología de trabajo y contar con una experiencia que nos permite abordar la mejora de la eficiencia energética en cualquier empresa o industria. ¿Bien? Estamos hablando, por tanto, de que sois especialistas en auditoría energética, eso que tanto nos duele el bolsillo, que es lo que cuesta hoy en día la energía. ¿Se puede ahorrar energía? ¿Los empresarios pueden ahorrar energía en su empresa, en sus instalaciones? Sí. De hecho, hay un estudio reciente del año pasado en el que se estima el ahorro potencial en un 20%. Quiere decir que
el conjunto de empresas de nuestro país, podríamos ahorrar un 20% del total de la energía que consumimos. Lógicamente, vosotros sois una empresa que os dedicáis a eso, es decir, un empresario os solicita que hagáis un estudio para ver cómo puede ahorrar energía. Correcto. Bien, voy a intentar resumir brevemente el proceso de trabajo y aquellos puntos en los que una empresa puede incidir para conseguir este ahorro energético. Perfecto. Bien. Nosotros lo primero que hacemos cuando se nos solicita nuestro trabajo es realizar una asesoría de ahorros potenciales sin coste para la empresa. En esta primera asesoría, nosotros determinamos el camino a seguir y vemos las posibilidades de ahorro. Sin coste. Sin coste. Bien. ¿Siguiente paso? Siguiente paso sería realizar una contabilidad energética. Esta contabilidad energética consiste en controlar y revisar consumos, facturas, contratos de suministro y tarifas contratadas. Bien. La mayoría de las empresas, o una gran parte de las empresas, ha realizado este paso y es un poco el paso que se ha asociado a mejora de eficiencia energética o ahorro energético, ¿no? Pero esto es simplemente un primer peldaño y es un primer paso, ¿no? Realmente se puede ir mucho más allá, ¿no? La segunda opción consistiría en la instalación de sistemas de medida y registro de consumos energéticos. Nosotros necesitamos medir para poder valorar y actuar. Algo que no has medido, algo que no conoces, que no tienes medido, no puedes hacer nada sobre ello. ¿Y luego hay que hacer mucha inversión después cuando hay que instalar aparatos o demás? No. Es un trabajo que nosotros realizamos y que realmente no es costoso, ¿no? Realmente, la mejora de la eficiencia energética y el ahorro energético implica una inversión por parte del empresario. Bien. Pero que va a rentabilizar a largo plazo. Efectivamente, que tiene un retorno en 2, 3, 4, 5 años. Estamos hablando de ahorrarse un 20%. Por ejemplo, sí. Incluso más en determinadas industrias. Este 20% es una media nacional. Bien. Hay medidas que llevan aparejado una inversión y otras no. Por ejemplo, hay una medida que es fundamental, que nosotros es uno de los pasos que damos en una empresa, que es implantar una cultura de ahorro energético. Bien. Esto implica revisar hábitos, implica revisar procedimientos y que, también se traduce en el nombramiento de un responsable dentro de la empresa, que este señor, vigila y educa al resto de compañeros en el ahorro energético. Bien. Por ejemplo, esta medida no lleva inversión. La primera medida que hemos hablado, lo que es la contabilidad energética, tampoco llevaría inversión, ¿no? Y luego sí que hay una serie de medidas que son mejora de instalaciones y instalación de energías renovables para autoconsumo de energía, que sí que implican una inversión, ¿no? Por último, la idea que quiero transmitir es que efectivamente todas las empresas pueden ahorrar y que que cualquier empresa que esté interesada se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.ingerein.com o bien llamando a nuestro teléfono, que es el 926 21 33 80. Muy bien, pues yo creo que ha quedado suficientemente clara la presentación de la empresa Ingerein, Sociedad Limitada, y hemos agradecido a su administrador de la empresa, Jesús Caballero, que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Gracias. Y a nuestros oyentes, hasta el próximo martes.